porque si tengo un trabajo seré un empleado. Y entonces pago impuestos. Y no pago impuestos y tampoco ahorro dinero. Y uso la deuda para enriquecerme. Y no invierto en bolsa. Es por esto que soy rico. ¿Cuál crees que es el principal problema de las personas sobre la forma en la que se les ha enseñado y qué opinión tienes sobre la educación financiera? Padre rico, padre pobre es la historia de mis dos padres. Mi padre pobre era maestro de escuela, un hombre muy inteligente, y mi padre rico nunca fue a la escuela. Y entonces la información que obtuve desde los 9 años, creciendo en Hawái, era diferente. El consejo era diferente. Así que imagino que la mayoría de los espectadores tienen en la cabeza todas las palabras de su padre y de su madre. Ve a la escuela, consigue un trabajo, paga impuestos, ahorra dinero, compra una casa, porque es un activo, salda tus deudas e invierte en la bolsa. Esto crea gente pobre. Es un entrenamiento de hipnosis que va a tu cerebro. Entonces, cuando la gente se pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Bien, cambia esas palabras. Yo no iría a la escuela porque no aprendes nada sobre dinero en la escuela. No buscaría conseguir un trabajo porque si tengo un trabajo seré un empleado. Y entonces pago impuestos. Y no pago impuestos y tampoco ahorro dinero. Y uso la deuda para enriquecerme. Y no invierto en bolsa. Es por esto que soy rico. Y los jóvenes que están escuchando dicen, pero eso es lo que dijeron mi madre y mi padre. Pero esto es lo que le dicen las madres y padres en todo el mundo. Entonces, a los jóvenes les digo, cuestionaros lo que os han enseñado. Porque de la Biblia, y no soy religioso, la palabra se hace carne. Entonces, si vas a la escuela, no aprendes nada sobre dinero. Consigues un trabajo y te conviertes en empleado. Si eres un empleado, trabajas por dinero, tendrás que pagar impuestos. Y luego te dirán que tienes que ahorrar. ¿Por qué deberías ahorrar cuando el gobierno está imprimiendo dinero? Y liquidar la deuda. Bien, la deuda es dinero. Yo uso la deuda para enriquecerme. La mayoría de la gente usa la deuda para empobrecerse e invertir en el mercado de valores. Cuando te preguntas por qué tantas personas fracasan financieramente, es porque no se han cuestionado las palabras hipnóticas de ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero y paga impuestos. Hasta que no te cuestiones estos trances hipnóticos, no vas a cambiar. Tu padre rico te dijo que cuando aceptas una nómina, tu cerebro se muere o dejas de pensar. Creo que esto es algo muy poderoso para contarle a la gente. ¿Qué piensas sobre esto? Bien, el dinero es una fuerza poderosa. Cuando tenía 9 años y estaba en Hawái, le pedí a mi padre rico que fuera mi maestro, mi mentor. Y él me dijo, entonces nunca te pagaré. Porque si te pago, pensarás como un empleado. Y entonces tuve que aprender a pensar de manera diferente. Y es por esto que estoy desafiando a los millennials. Vosotros todavía tenéis una oportunidad. No esperéis hasta ser una persona mayor como yo para daros cuenta de que vuestra pensión se ha esfumado. Ahora mismo en Estados Unidos, Wall Street está robando las pensiones de los maestros de escuela, bomberos y policías. Serán millones de personas como yo de mi edad que hicieron todo esto, consiguieron un trabajo, trabajaron duro, ahorraron dinero, liquidaron sus deudas y pusieron dinero en un plan de pensiones para que después todo se esfume. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de pensar? ¿Qué se debe creer sobre el dinero y sobre la creación de riqueza? ¿Cuál es la forma apropiada de pensar? Conocemos cuál es la forma errónea, como ir a la escuela y conseguir un trabajo, entre otras. Bien, no es correcto o incorrecto. Muchas personas deberían ser empleados porque para la mayoría de las personas es más fácil ser empleado. Volé con el cuerpo de marines en Vietnam y mi padre pobre quería que me convirtiera en piloto comercial. Me dijo, ¿puedes pilotar para aerolíneas? Y le dije, no, ya sé pilotar. ¿Por qué iba a estar pilotando durante el resto de mi vida? Y me dijo, pero te encanta volar. Y le dije, sí, pero no quiero estar volando durante el resto de mi vida. Lo que necesitaba era un reto mayor. Y un desafío mayor sería ser un emprendedor, porque tendría que aprender cosas nuevas. Tendría que aprender 10 veces más que como piloto. Entonces, para mí, estaba bien convertirme en un emprendedor porque realmente estaba interesado en aprender sobre dinero, negocios
economía y todo lo relacionado. Pero la mayoría de los empleados no lo están. Así que, para la mayoría de las personas que son empleados, les funciona la fórmula de conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero y pagar impuestos. Pero los empresarios no pagan impuestos, no ahorran dinero, usamos la deuda como dinero. Todo es diferente, y yo no invierto en bolsa, pero tuve que pagar el precio que fue forjarme mi propia educación, no las cosas que te enseñan en la escuela. Pongamos que tengo 22, 25 o 30. Digamos que tengo 18 años. Digamos que empiezo a cuestionarme mis creencias y empiezo a darme cuenta de que me ha lavado el cerebro y que no hay una razón real por la que debería conseguir un trabajo y hacer toda esa lista de cosas. Y podría darse la situación, y es algo que le pasa a mucha gente, que paga mucho dinero por su educación y luego al terminar sus estudios no hay un trabajo. Y además no aprenden sobre dinero. Y tienen el peor tipo de deuda, que son los préstamos estudiantiles. Así que están endeudados con préstamos de hasta $130.000. Entonces, ¿qué recomiendas? Porque muchas personas se encuentran en esta situación y están aún más en sintonía con la seguridad, tienen miedo. Entonces, ¿qué crees que debería hacer esa persona? Empieza a cuestionarse sus creencias, entienden que les ha lavado el cerebro, pero se preguntan, ¿y ahora qué hago? Si no tienen activos ni pasivos, deben entender los impuestos. Los ricos no pagan impuestos y usan la deuda como dinero. Esta es una pregunta que me hacía cuando tenía 20 años. ¿Cómo es posible que los ricos aprendan a usar la deuda como dinero? Es un reto y el cerebro se activa. Sí, porque no tiene sentido. Sí. Y entonces, ¿cómo lo hacen para no pagar impuestos? Es la combinación de deuda e impuestos. Cuanta más deuda uso, menos impuestos pago. Es lo contrario de lo que nos dice la intuición. ¿Y esto funciona porque creas puestos de trabajo? ¿O por qué funciona? Bien, hay muchas razones. Por eso tengo los mejores asesores fiscales. Pero lo más importante para la mayoría de los jóvenes es que nuestras escuelas nos enseñan a ser CI, contratistas, independientes o autónomos. Incluso si eres un empleado, sigues siendo un contratista independiente. Y lo haces tú mismo. Creo que gran parte del mundo joven está en el mundo de las selfies. Ya sabes, mírame, mírame. Mientras que en mi mundo es un deporte de equipo. Yo soy un jugador de rugby. Salgo al campo con un equipo, con aquellos más fuertes y duros que conozco. Así que podría ser el estudiante sobresaliente de Princeton. Pero yo voy al campo con 15 hombres duros para patearte el trasero. Entonces la persona promedio viene diciendo: tengo una A, fui a Princeton, fui a Harvard. Y la América corporativa sale y te da una bofetada. Por eso, cuando hablo con los jóvenes, les digo, esto es un deporte de equipo. La primera persona que tengo en mi equipo es un contable. Los contables son las personas peor pagadas de mi equipo, pero son las más importantes. El contable mantiene todos los registros exactos para que mi contador, mi abogado y mi banco los puedan usar. Esta es una combinación por la que mi banquero, mi abogado y mi contador deben trabajar juntos como equipo. Para muchas personas, sus banqueros, contables y abogados no trabajan juntos como equipos, porque en la escuela nos enseñan a hacer nuestros exámenes de forma individual y si pides ayuda, estás haciendo trampa. En mi mundo esto se llama colaboración, y lo que me he encontrado con mucha gente inteligente es que no saben cómo colaborar, no saben cómo pedir ayuda, porque en sus cerebros eso es hacer trampa. Significa que eres estúpido o débil. Estúpido. Yo no tuve ese problema porque yo era estúpido en el colegio, así que siempre pedí ayuda. ¿Por qué ibas a escuchar a una persona pobre? ¿Por qué ibas a escuchar lo que piensa una persona pobre sobre el dinero? Ese era mi pobre padre, muy buen hombre, doctorado, pero siempre me decía: ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga impuestos, sal de deudas e invierte en la bolsa de valores. Estaba tratando de hipnotizarme. Mi padre rico, gracias a Dios, me dijo: tienes que ser un idiota para seguir ese consejo. Hablando de invertir, yo invierto como persona con información privilegiada. Y para la persona promedio que sabe muy poco, diría que es ilegal. No, no lo es. Pero han sido programados para pensar que es ilegal. Hay ciertas formas de inversión en las que el uso de información privilegiada es ilegal, pero en su mayor parte no es ilegal.
pero nos ponen en alerta porque hemos sido hipnotizados. El uso de información privilegiada es ilegal. Es un estafador y no paga impuestos. ¿Crees que estaría escribiendo sobre eso si fuera un criminal? Tienes que cometer errores para aprender. Pero nuestras escuelas nos castigan si cometemos errores. Y también te castigan por pedir ayuda porque eso se llama hacer trampa. Yo lo llamo colaboración. Entonces todo es opuesto a la escuela. Los emprendedores no van a ser nunca buenos empleados. Así que también podrías pensar en tu condicionamiento y hacer lo contrario. Bien, tienes que cambiar el ve a la escuela, consigue un trabajo, ahorro dinero, paga impuestos. La pregunta ahora es, ¿cómo gano tanto dinero? Utilizo la deuda y no pago impuestos legalmente. No estaría diciendo esto si fuese deshonesto. Pero no tengo que esconderme porque lo hago legalmente. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.